¿Cómo están? Gracias a Dios, yo estoy muy bien, muy contento. Estaremos reflexionando hoy acerca del libro de Nehemías en el capítulo 2. Gracias a Dios porque cada semana se puede estudiar un capítulo, se puede reflexionar y sacar lo que la palabra de Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Pero la aplicación siempre va a ser personal y es bueno que nosotros estén nuestros oídos atentos en cada capítulo qué Dios nos quiere decir. Hoy para mí es un día grande, hermoso y motivante poder hablar del capítulo 2. Nehemías es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque a través de leer el libro de Nehemías, ya les daré mi testimonio más al ratito, pude encontrar restauración para mi vida en un momento que Dios quería hacer transformación, la transformación en mi vida, y doy gracias por ello. Vamos a empezar orando y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque podemos afirmar que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te damos porque esta palabra, Señor, nos las has dado y esta palabra no tiene una vigencia. En todo tiempo, Señor, tú te has manifestado a tus hijos, en todos los siglos, Señor, que tú has formado este mundo, pero también principalmente en los que te amamos y te buscamos. Bendice esta palabra que llegue al corazón, a la mente y sobre todo a la acción, Señor. Tú eres poderoso para hacer en nosotros una transformación. Gracias te damos. Bueno, como les decía, la palabra es un gran espejo que atraviesa todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, y nos hace ver nuestra verdadera realidad delante de Dios. Y no es porque esté mal, sino por el contrario, es todo lo que nos falta avanzar, todo lo que nos falta caminar para poder llegar al propósito y a la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra nos confronta, pero ¿saben qué? También la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, para que los hijos de Dios, solo es para los hijos de Dios, estemos preparados para toda buena obra. Es increíble también que nosotros podamos visualizarnos en la palabra. Nuestro pastor, el doctor Pardillo, siempre nos ha dicho que nos tenemos que ver en la palabra. Y eso es algo que es una constante en nuestra vida. Debemos buscar, no es un solo personaje, son muchos, pero hay personajes que nos identificamos por muchas razones, pero también es bueno aprender de todas esas actitudes y circunstancias que ellos tuvieron y el poder de Dios actuando en ellos. Bueno, voy a separar esta plática y reflexionar en 5 aspectos importantes a resaltar. El primero es antecedentes, un poco de historia y contexto, muy poquito, solamente 2, 3 ideas. La historia bíblica de Nehemías 2, los hechos que sucedieron solo en este capítulo principalmente. La reflexión, que es entender un poco las circunstancias y las actitudes. La cuarta parte sería la aplicación para ser restaurados en nuestra vida personal y aplicar principios de liderazgo. Y la quinta parte es un testimonio personal de este capítulo. Por eso les digo que me emociona mucho poder estar delante de ustedes y poder compartir algo que ha sido de gran bendición para mi vida. Bueno, empezaré diciendo como antecedentes que el pueblo de Israel que estaba cautivo había primero regresado una parte, pero quedaba todavía un remanente en cautiverio. Es importante que tengamos en cuenta que Dios, ahorita recordaremos en este primer capítulo lo que había hablado a Moisés y que fue una verdad que Nehemías le recordó a Dios. Bueno, también el templo de Jerusalén había sido reconstruido en otro tiempo y también el templo habían regresado todo aquello que le habían quitado. Entonces, eso ya lo vieron un poquito en el libro de Nehemías. Y eso es importante del libro, perdón, de Esdras. Es importante que nosotros entendamos que Dios
trabaja con nosotros como un proceso. Si Dios nos transformara de un golpe todo, pues sería sensacional, ¿no? No habría en nosotros, ¿no? Pero Dios, toda nuestra vida tiene que estar diciéndonos, hablándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos para bien. Y eso es lo mejor que nosotros que debemos entender. Bueno, otro antecedente importante, el capítulo 1. En este capítulo 1, Nehemías, recordemos que empieza la historia y van y le cuentan a Nehemías cómo estaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil porque sus puertas estaban destruidas, sus muros. Entonces, Nehemías se conmovió de la miseria de sus hermanos o sus compatriotas o paisanos, como le queramos decir, de la ciudad de Jerusalén. El conmoverse es un sentimiento, es cierto, pero ese sentimiento tiene que llevarlos, es una antesala a la misericordia que es la acción. Entonces, no solo es conmovernos a veces de las situaciones de los demás, de los problemas de los demás, de las tristezas de los demás, sino también que seamos movidos a misericordia, es decir, que llevemos esto a la acción. ¿Y qué hizo Nehemías como primera acción? Orar y ayunar delante de Dios. Delante de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos eso. Que no es para nosotros el ayuno ni para demostrar a nadie que estamos en una situación difícil. No, es solamente delante de Dios. Significa que tuvo un propósito este ayuno y esta oración delante de Dios. Algún comentario que leí en algún momento, Nehemías oró cerca de 3 meses para que se presentara una oportunidad. Es importante que nosotros sí tengamos bien claro que todo problema debe ser llevado a la presencia de Dios. Toda circunstancia que nos angustie, toda circunstancia que genere en nosotros un dolor o una preocupación, tiene que ser presentada delante de Dios para que Él nos ayude a resolvernos. Bueno, cuando oró, también nos enseña el capítulo 1, no describió el problema del pueblo de Israel y echó culpas. No hizo eso, Nehemías. Sí, ciertamente vio que el problema de Israel era su problema y que también él había cometido. No lo sabemos, pero por la manera en que lo expresa, él reconoció ser parte de esa desobediencia delante de Dios. Eso está en el versículo 6. También recordó delante de Dios las palabras, como les dije, que le había dicho a Moisés. Y se las voy a leer. Dice, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, aquí viene lo interesante, dice, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. La oración de Nehemías tenía un propósito y no solo pedía a Dios por aquello que les había dicho, no solo también les pedía o decía el pecado mayor que habían cometido delante de Dios. También a veces es bueno recordar que a veces podemos decir, heme aquí, Señor, pero también podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, y eso lo sabemos de otra historia, ¿no? El rey Artajerjes ya había mandado desde Esdras a los utensilios regresarlos al templo. Y era importante saber que el templo ya había sido restaurado y ya tenía los utensilios. El problema estaba en los muros y en las puertas, y en que había poco pueblo. Todavía había pueblo en cautiverio. Y Nehemías dice algo, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Su oración fue pedirle a Dios que Él fuera el instrumento para restaurar algo que Jerusalén y el pueblo de Israel necesitaba. Bueno, esos son los antecedentes. La parte de la historia bíblica, podemos ver muchas cosas, les vuelvo a repetir. Voy a dividir estos 20 versículos que tiene el capítulo en 4, voy a decir escenas. Aunque es una misma escena, lo voy a dividir en 4 escenas
y para no leerlo todo de corrido voy a ir por cada una de esas escenas. Vamos a leer la palabra desde el versículo 1, capítulo 2, y vamos a leerlo hasta el versículo 8. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Él era copero, él era el copero del rey. Y recuerden que el copero, todo lo que llegaba al rey, él, tanto de comida como era un consejero del rey, pero era alguien fiel al rey. ¿Por qué? Porque el rey podía tener muchos enemigos. Y el copero era quien probaba antes de darle la comida al rey o el vino, darle servirlo. Aquí representa más el vino. Y como no había estado antes triste en su presencia, Nehemías estaba, les dije que ya venía orando desde el capítulo 1 y llevaba varios tiempo. Me dijo el rey, dice el versículo 2, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, no es esto sino quebrantado de corazón. Le habla con un lenguaje que es importante, que va más allá de una tristeza, que es algo que ha dañado su corazón, abrió su corazón delante del rey. Entonces temí en gran manera, porque abrir el corazón a alguien humanamente puede ser peligroso. A Dios no es peligroso, para Dios es una bendición que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Y el 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Imagínense, ¿qué nivel de confianza tenía el rey sobre Nehemías? La seguridad que él tenía de que tenía una persona que es íntegra delante de él, que le mostraba también en su rostro ese sentimiento de dolor, ese quebrantamiento de corazón. Cuán importante es que nosotros seamos movidos, les decía, seamos conmovidos, pero seamos movidos a misericordia. Entonces él le pregunta, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Él ya tenía en su corazón lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros nos podemos dudar en lo que pedimos. Por eso es muy bueno siempre buscar a Dios, poner a nuestros problemas delante de Él y meditar qué es lo que queremos. Dios nos puede preguntar, como le preguntó a Salomón, como Jesús le preguntó a un ciego, ¿qué quieres que haga? Y a veces parece obvio lo que necesitamos, pero es muy bueno abrir el corazón delante de Dios. Entonces el rey me dijo, y hay un paréntesis ahí que me gusta, y la reina estaba sentada junto a él. Este rey también consideraba a la reina, y pues los alimentos siempre son lugares de puntos de reunión, ¿no? Y es importante que entendamos que también la reina escuchaba todo eso y con mayor razón no era una relación rey-copero. Aquí podemos deducir que también la reina tenía un afecto sobre Nehemías porque no dijo nada. Y le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. No sabemos cuántos días le dijo. En capítulos posteriores vamos a ver que Nehemías pudo ir y venir, o en cuántos días restauró el muro. Y bueno, después dice, estamos en el versículo 6, después de que yo le señalé el tiempo, esto nos indica que él es un hombre de planeación. Por eso me identifico también mucho con Nehemías. No era un hombre improvisado, era un hombre que en su mente planeaba y seguramente por la relación que había con Dios, era un hombre que les ponía a Dios también sus planes. Por eso le decía, concédeme éxito, concédeme éxito. ¿Por qué? Porque él había puesto delante de él esos planes. Entonces, dice el versículo 7, además le dije al rey, si le place al rey
que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. ¿Por qué cartas? Vamos a seguir leyendo. Para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Había una inseguridad. Había inseguridad y él lo que estaba pidiendo es que no fuera, pues, que llevara hombres que le permitieran defenderse si fuera el caso, pero que pudiera también, que pudiera ser reconocido que venía de parte del rey con un propósito. Y al que llegue hasta Judá, el versículo 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa que yo estaré. O sea, él era muy específico para pedir. Y eso lo hace solamente aquella persona que espera una oportunidad, pero ya preparó para esa oportunidad su contestación, puso en orden sus ideas, y eso también es muy bueno, porque a veces nos pueden preguntar, ¿qué quieres? Podemos dudar. Aquí lo importante es aprender de Nehemías. Y el 8 dice, y bueno, no, el terminado, casi el 8 dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él reconocía que no era esa simpatía o esa relación que había, sino la gracia de Dios en él. Cuán importante es que tengamos relaciones donde nos escuchen, pero cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, y en este caso sobre Nehemías, Dios responde a las oraciones que están conforme a su voluntad y propósito. Así es que en esta primera escena encontramos muchos elementos para reflexión, pero vemos quién era Nehemías, qué corazón tenía y qué propósito tenía. Vamos a terminar esta primera escena en el versículo 9 y dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Es decir, ya Nehemías había salido y le di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. El versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al enemigo no le gusta que te vaya bien y que salgas de tus problemas. Eso siempre va a ser el enemigo y va a utilizar a otras personas o va a utilizar circunstancias. Por eso es muy importante que uno sepa que tiene la seguridad de la presencia de Dios y que Dios nos puede librar de muchas situaciones que nosotros a veces ni vemos. Entonces esta primera escena la vemos que Nehemías va y eso nos lleva a una segunda escena. En la primera escena podemos decir que Nehemías esperó la respuesta de Dios, pero estaba dispuesto para ser parte de la solución del problema. No dijo, soluciona a Dios ese problema, ayúdalos, bendícelos. Él era copero del rey, él no estaba con el pueblo. Él ya tenía una circunstancia muy diferente. Pero el conmoverse y llevarse a misericordia lo que Dios le estaba hablando, eso es lo que vemos en esta primera escena. Es contemplar a las personas que aunque no son parte del problema, también pueden ayudar a superarlo. Por eso, el rey no era parte del problema, el rey podía solucionar, ni los otros gobernantes no eran parte del problema. Pide Nehemías que sean no parte del problema, pero sí parte de la solución. Así es que Dios puede utilizar a otras personas para ser instrumentos. La segunda escena nos habla de dimensionar el problema a través de un diagnóstico, porque Nehemías dice el versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, él estuvo 3 días calladito, van a ver, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Qué es importante? La discreción es algo muy, muy importante. Cuando nosotros también queremos solucionar problemas,
ver situaciones difíciles en nuestra vida también es importante, porque muchas veces podemos expresar lo que no vamos a hacer y no sabemos también cómo resolverlo, o expresamos cosas que no son o que no provienen a lo mejor de un diagnóstico de algo real. Por eso Nehemías se levanta de noche y vaya a hacer un recorrido. Vean el recorrido. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Observaba, veía donde había destrucción total, donde había que restaurar o donde volver a edificar. En la observación siempre de los problemas y de las circunstancias, o el análisis, no necesita a veces ser tan profundo, solo de entender cuál es a veces la raíz de los problemas. Puede ser yo, puede ser algunas cosas de las circunstancias, o querer cambiar algo que no es posible cambiar. Solo Dios puede cambiar. Y déjenme seguirles leyendo. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Todo era importante, todo detalle era importante. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Yo quisiera contarles acerca de las puertas, porque es interesante también saber qué significa cada una de las puertas. Hay muchas cosas que habría que seguir estudiando, que seguir leyendo, pero lo que quiero es llegar a una aplicación de todo esto a nuestra vida. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Se fijan cómo es importante que uno pueda ser discreto cuando también Dios ha puesto un propósito en nosotros? No, a veces somos prontos para hablar y tardos para oír. Cuando nuestra habla nos tiene que ser, y me considero dentro a veces de ese problema, porque a veces hablo más rápido de lo que escucho. ¿Sí? Inmediatamente pongo alguna situación de mi postura o de mi pensar, y a veces Dios siempre nos quiere hablar, que observemos, que veamos en dónde Él quiere que nosotros actuemos. Por eso me gusta mucho este capítulo 2. Entonces, esta segunda escena ya la vimos. Vamos a la tercera escena. Vamos en el versículo 17. En esta tercera escena, para salir del problema es estar primero motivados uno y poder contagiar a otros. Por eso él ya venía desde el capítulo 1 pidiéndole a Dios que le ayudara, que le considera éxito. Entonces, cuando ponemos las cosas en manos de Dios, también tenemos que estar motivados. La palabra motivados es que tengamos expectativas de que los problemas se pueden solucionar, de que las situaciones difíciles Dios las va a resolver, pero tenemos que permanecer en esa actitud de pedirle a Dios. Vamos a leer el 17. Les dije, pues ustedes ven el mal que Jerusalén está desierta. O sea, hay poco pueblo. Y después hace una referencia al respecto. Y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, les hace una invitación y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, levantémonos de esta situación, dejemos atrás esta situación que nos causa tristeza, que nos causa frustración, que nos causa que sucedan los problemas, que sigan las situaciones. No, esa no es la actitud. Por eso, vengan y edifiquemos. Había que primero ir y tener la actitud para edificar. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Imagínense este testimonio diciéndoles, pues yo no tenía nada que ver en el problema. Dios me fueron a contar de ustedes y Dios puso en mí el querer como el hacer. Entonces, es padre también saber que cuando Dios nos llama y nos habla, no es para que nos quedemos, no, todo lo que Dios nos pide, nos llama, nos dice, nos lleva a una acción para bendición nuestra y también para bendición de los demás. El 18 dice, entonces les declaré
cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, ya les dije, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, tener él tener la aprobación del rey era muy importante, era muy bueno porque no iba solo, Dios iba con él, pero también humanamente vio la respuesta de Dios abriendo todas las puertas que necesitaba. Y dijeron, ya Nehemías les expuso la situación. Y dijeron, no fue Nehemías, sino fue el pueblo. Y dijeron, levantémonos. Esa palabra de levantémonos era algo intencional, una intención que ellos decían es necesario que cambiemos la actitud y edifiquemos. Esa es la acción. La intención y la acción es importante que tengan un mismo sentido. Y dice, y así esforzaron sus manos para bien. Cuán importante que nosotros entendamos que en la congregación, en todos lados, en nuestra casa, en nuestro trabajo, debemos sumar y no restar. Cuando restamos, nos vamos haciendo, va viendo amargura en nuestra vida, en pocas palabras. Las quejas traen amargura a nuestra vida. Entonces, no solo Nehemías estaba motivado, sino logró que el pueblo se motivara para levantarse y edificar. Esa es la tercera escena. La cuarta escena, vamos en el versículo 19 y 20, que son los dos últimos. La oposición siempre cuestiona el propósito y voluntad de Dios. No se preocupe, siga adelante. Siempre va a haber gente que cuestiona, y no solo que cuestiona, a veces que se pone en contra. Y pareciera que cuando uno quiere tener un propósito, algo Dios ha puesto en nosotros, se vienen problemas, se vienen circunstancias. Dice, pero cuando oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem, ahora ya otra vez es otro y es un árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Muchas veces nosotros somos despreciados en este mundo por ser cristianos, por querer hacer un cambio, por ser diferentes, por mostrar el corazón que Dios ha puesto en nosotros, porque podemos tener hechos buenos, pero a veces nuestro corazón no está tan alineado a esos hechos. Cuando las actitudes vienen del corazón y la gente ve el corazón que tenemos, sabe que hay un corazón diferente. Dios se los muestra. Y preguntaron, ¿qué es esto que hacen ustedes? Se rebelan contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. O sea, cuán importante es escuchar solo las voces que tenemos que escuchar. Podemos querer tener muchos consejeros en esta vida, pero las personas que no conocen a Dios no son los mejores consejeros. Podrán dar un consejo de vida a veces que sea bueno, pero a veces ese buen consejo no está alineado a un propósito y a una voluntad de Dios. Cuán importante es que nosotros veamos que ese es el ingrediente diferente. Ahora sí, que si no ayuda, no estorbe. Sume, nunca reste. Es esta cuarta parte. Bueno, leyendo los 20 versículos, podemos encontrar cosas que vamos a seguir reflexionando, pero quisiera hacerlo un poco más a prisa para que podamos entender de manera más concreta lo que vimos. Todos necesitamos entender que en ciertos momentos debemos ser restaurados por Dios en las diferentes áreas de nuestra vida, pero necesitamos identificar las actitudes que hemos hecho que no le gustan a Dios. Como hacer a un lado a Dios en nuestra vida, no obedecerlo. Puede haber un sinfín de actitudes que Dios, el pueblo, se había olvidado y apartado de Dios. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Por eso eran dispersados. Pero Nehemías le recuerda a Dios eso. Si nos volvemos a ti, tú nos vas a volver a juntar. Y nos podemos volver a Dios en los problemas que nosotros tenemos. A veces nos olvidamos y nos metemos tanto en el problema que nos olvidamos de Dios. El recorrido que hizo Nehemías por los muros y las puertas nos ayuda a entender que nosotros podemos hacer el mismo recorrido o diagnóstico en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, escolar, también como cuerpo de Cristo,
que es su iglesia, en las relaciones interpersonales. Este ejemplo de Nehemías nos ayuda a hacer recorridos por todas las áreas de nuestra vida y ver dónde hay más necesidad que en otras. Y donde podamos, porque la cruz, como lo hemos dicho, tiene dos sentidos. Sí hay una relación con Dios, pero ese es en el sentido horizontal, pero en el sentido, perdón, ese es el sentido vertical. En el sentido horizontal, ya me estoy haciendo bolas aquí, el sentido horizontal es con los demás, con todos nuestros tipos de relaciones que tenemos. Así es que es muy importante entender que debemos hacer ese recorrido. Hay áreas que pueden estar totalmente destruidas y necesitan una reconstrucción. Otras requieren solo de un mantenimiento preventivo, es decir, que necesitan ser mejoradas y poner atención para que no se conviertan en problemas serios. Hay foquitos amarillos. Pero también podemos visualizar las áreas que están bien y deben ser todavía fortalecidas. Están bien, pero podemos siempre mejorar. Sí, recordemos eso, que en el lugar donde estamos no es el final, siempre habrá un lugar mejor que él. Debemos entender que cambiar actitudes nos pueden ayudar a cambiar circunstancias. No siempre puede pasar, pero con una actitud sí nos puede llevar a cambiar una circunstancia. Y ahorita les voy a dar mi testimonio. Las actitudes empiezan primero en mí y eso puede contagiar o motivar a otros a que seamos transformados por Dios. Nosotros siempre pedimos que transforme, si estamos en la familia, a la esposa o al esposo, o a los hijos o a los padres, y siempre lo vemos, transfórmalos a ellos, pero nosotros no nos metemos como Nehemías, que somos parte de ese problema, de la desobediencia, y eso es muy importante tener ese corazón. Recuerden que Dios se manifiesta en las debilidades. Eso es muy importante y lo vemos en la vida de Pablo, perdón. Pero estamos en Nehemías. La aplicación, ya es en este cuarto punto, la aplicación para ser restaurados en nuestra vida personal y aplicar también otro nivel, aplicar principios de liderazgo. Y Nehemías es un líder nato que nos ha enseñado hasta este momento y van a ver en los siguientes capítulos cómo Nehemías es un líder neto, un hombre íntegro delante de Dios, que sabe discernir problemas y que sabe ver con una óptica que solamente la mente de Cristo nos puede ayudar. Cuando vemos la historia bíblica y reflexionamos en las actitudes y circunstancias, aprendemos y reafirmamos que Dios nos ha llamado a que todo problema que tengamos sea resuelto en sus manos. Nosotros somos ese instrumento, pero necesitamos entender 5 cosas que seguimos reafirmando. Identificar el problema y presentarlo delante de Dios. El propósito es que Dios restaure o sane aquellas áreas en las que hay problemas en nuestra vida. Solo Él lo puede hacer. A veces nosotros dejamos los problemas y nunca han sido sanados. Por eso hay un bache o un hoyo. Ustedes ven cuando en una calle vienen y tapan el hoyo nada más por encimita, pues las lluvias vienen y vuelven a abrir ese hoyo, ¿verdad? Entonces, cuando es sanado completamente en nosotros un área o una circunstancia, Dios puede hacer mucho más. La segunda, esperar la respuesta de Dios, pero estar dispuestos a ser parte de la solución del problema. No es, Señor, solucióname mis problemas porque los tengo. No, ¿cómo puedo ser yo ese instrumento que Dios quiere en el problema que yo tengo para que pueda salir avante? 3. Dimensionar el problema a través de un diagnóstico. Hay cosas que pueden estar haciéndose bien en términos generales. No todo es malo, no todo lo que pasa es malo, ni en ciertas circunstancias que vemos que hay un problema, todo está mal. No, hay cosas que pueden ser muy rescatables en ese problema y que podemos seguir trabajando en ellas. Recuerden que aprendemos más en nuestros errores y problemas cuando a Dios lo hacemos partícipe. Cuando las enfrentamos con nuestras propias fuerzas, seguramente nos cansamos y no salimos del problema. Por eso Él renueva nuestras fuerzas, así dice como la del águila, ¿no? Por eso es importante que nosotros entendamos que Nehemías es un personaje que buscó una renovación. Y lo seguiremos viendo, les digo, en los siguientes capítulos. Vamos a ver cosas bien interesantes. El 4 es salir del problema, es estar motivados, que sí se puede superar con la ayuda de Dios.
y contagiar a otros para que crean lo que Dios puede hacer si uno está dispuesto a ser restaurado y transformado. La semilla tiene que caer a la tierra y morir. Y eso va a permitir que haya mucho fruto. Por eso la transformación de Dios muchas veces tiene que ver con nosotros dejar nuestras posiciones, nuestros derechos que a veces creemos. Solo Jesús nos enseña que los derechos de muchas cosas en nuestra vida están más en nuestro orgullo, en nuestra persona, en nuestro carácter. Él vino para servir, no para ser servido. Y el quinto es seguir hacia adelante. No se preocupe, siga adelante, aunque la oposición siempre quiere impedir el propósito y voluntad de Dios. Lo que Dios empezó en usted y en mí, lo va a terminar. Por eso llego al último punto y para terminar, quiero decirles que les hablo y les digo, antes de este testimonio, les haría una pregunta. ¿Alguna ocasión le han dado una palabra personal o profética que usted reconozca que viene de parte de Dios? Bueno, yo y mi esposa estábamos de visita unos domingos en Amistad Cristiana San Felipe hace ya muchos años, hace unos casi 26 años. Dios, a través de una persona que no conocía, que nunca había visto, se me acerca al final de la reunión y me dice, yo tengo una palabra de Dios para usted. Y así como que uno se pone en defensa, ¿no? O sea, y me dijo, es tiempo de restauración. Léase el libro de Nehemías. Me emociono porque supe que eso no me lo decía una persona, me lo estaba diciendo Dios. Dios quería tratar conmigo. Entonces, por lo tanto, todo esto que les digo, tuve que empezar a hacer ese recorrido en mi vida y ver qué áreas faltaba, principalmente el matrimonio, como familia, como hijo de Dios, en mi trabajo, en muchas áreas. En muchas áreas donde había capítulos abiertos y pocos círculos cerrados. Entonces Dios, a través de esa persona, me dio una palabra que hoy veo profética. Pero no necesariamente tiene que ser una palabra profética que va a pasar en nosotros. Solo es tiempo de restauración. Lea la palabra, busquen la palabra. Por eso el consejo del doctor, identifiquémonos en la palabra, porque así también podemos salir de nuestros problemas. Empezó un cambio fuerte en la vida de uno. Y sobre todo reconocer lo que uno ha dejado de hacer o lo que uno no ha querido hacer que Dios quiere quitar, que es un estorbo para su voluntad en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por estar con ustedes, por saber que esta oportunidad me recuerda y bendice mi vida, porque Nehemías no fue una bendición en el tiempo pasado, Nehemías sigue siendo una bendición. La palabra, todo el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gracias a Dios por este tiempo y les invito verdaderamente, les invito a que sigan leyendo y cada semana escuchando a cada una de las personas que Dios les está poniendo, no solo del libro de Nehemías, de los libros, viene de Esdras. Nosotros nos estamos incorporando con ustedes a estudiar la palabra y eso nos da mucho gusto y especialmente bendice nuestra vida. Voy a terminar con una oración para darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos da de estar juntos y de poder aprender y meditar y escuchar la voz de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre quieres tratar con nosotros, tratar con nuestra vida. Tú tienes planes de bienestar, dice tu palabra, y no de calamidad. Gracias por este capítulo 2 de Nehemías, donde podemos ver cómo actúas, Señor, en cada uno de tus hijos. Que podamos identificarnos, no con la persona de Nehemías, pero sí con las actitudes y las circunstancias que Nehemías veía. Que podamos, Señor, ser más intencionales, Señor, de poner el propósito y voluntad tuya por encima de nuestras ideas. Señor, gracias porque tú nos hablas que debemos también ver nuestros problemas y ver en esos problemas que hay una raíz, algo que tenemos que arrancar, hay cizaña. Dejemos, Padre, que tú nos muestres el tiempo de arrancar esa cizaña porque tú la vas a quitar.
No nosotros, no es nuestras fuerzas, sino tú en nosotros, quitando, Señor, toda cosa y disciplinándonos en toda cosa que tenemos que dejar, porque eso nos ayudará a acercarnos más a ti y las cosas nos saldrán cada vez mejor porque estamos en ti. Contigo no hay derrota, contigo hay victoria. Gracias te damos porque en Nehemías podemos encontrar una figura de tu Hijo también. Podemos encontrar muchas cosas, Señor, para bien de nuestra vida. Gracias por esta palabra que es buena, Padre, que nos instruye, que nos redarguye, que nos levanta, que nos corrige, Señor, y especialmente que nos enseña. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias. Es un gusto y un honor estar con ustedes y poder compartir algo que, pues, vuelvo a lo mismo, para uno lo emociona y da gustos poder. Yo no esperaba este tiempo ni este tema, pero Dios lo puso y le doy gracias a Dios por él. Que Dios les bendiga, que siga siendo Dios. Y la próxima semana estamos para seguir compartiendo con ustedes cada una de las personas que Dios ha puesto acerca de este libro de Nehemías. Hasta luego y muchas gracias.